¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos ya Atlántico Noticias en este martes, día después de una jornada de 8M marcada, como todo, por las medidas para evitar contagios por el coronavirus, además en todo el planeta. La pandemia impidió grandes concentraciones, pero no que los mensajes sonaran igual de fuerte en todo el mundo. Día para recordar además que la crisis sanitaria se ha traducido en un duro aumento de la violencia machista, sobrecarga laboral y un retroceso en definitiva de los derechos de las mujeres. Una situación que se ha denunciado en el Día de la Mujer más virtual de la historia. Por cierto que en lugares como Ciudad de México hubo incidentes graves entre manifestantes y policía. Y aquí en España este 8M tuvo que adaptarse a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Miguel Vega. La crisis sanitaria de la COVID-19 provocó que el Día Internacional de la Mujer no pudiera celebrarse con manifestaciones y concentraciones multitudinarias. Algunas comunidades autónomas pusieron limitaciones, pero otras, en cambio, prohibieron por completo los actos del 8M. Según algunas organizaciones feministas, una excusa para acabar con un movimiento cada vez más necesario. Por eso se convocaron otras formas de reivindicación. Iremos también con las protestas en Paraguay contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno de ese país. Siguen adelante, hace unos días terminaron incluso en enfrentamientos violentos y llevaron al presidente del país a anunciar la salida de varios ministros de su gabinete, pero aún así han seguido en las últimas horas. Y veremos cómo está Italia, un país que trata de frenar una posible cuarta ola. Y desde hoy tienen otro elemento que va a ayudar a atender a los enfermos, un tren medicalizado que va a recorrer el país como una unidad de cuidados intensivos. Y tenemos también la última hora sobre los líderes independentistas catalanes. Carles Puigdemont pierde su inmunidad después de que la Eurocámara lo aprobara, y sí, a la primera hora de este mismo martes. Sí, Marta, pierde su inmunidad, pero presentará un recurso para revocar esta decisión. Además, ha relacionado a la Eurocámara. Está participando, dice, en un proceso de persecución política promovido por el gobierno español. Lo que hoy también se conocía, que a Junqueras, a los Jordis y a los exconsellers se les ha revocado ese tercer grado, esa semilibertad que les permitía salir de la cárcel, por ejemplo, para ir a trabajar. A continuación les ampliamos toda la información. Y además de la pandemia, el otro gran problema que tiene que gestionar la administración de Joe Biden en Estados Unidos es la llegada masiva de migrantes. Ahora el gobierno quiere convertir los polémicos centros de detención en puntos donde esperar mientras se gestiona la entrada, algo que no convence a las ONGs. La intención de cambiar la política de Trump se da de bruces con ese flujo masivo de personas que llegan de Centroamérica, imposible de gestionar con el actual sistema. Y en Estados Unidos hemos visto a la hermana de George Floyd, ese hombre que murió bajo custodia policial en Minneapolis. Impulsó de hecho el movimiento Black Lives Matter, ha pedido justicia el día en el que iba a arrancar la primera sesión del juicio, un juicio que por cierto quedó pospuesto por una impugnación. Y van a ver el momento en el que la multitud que apoya a Ousmane Sonko, líder opositor de Senegal, se entera de que va a ser liberado después de muchos días de disturbios por su encarcelamiento. Se le acusaba de una violación, algo que Sonko y sus seguidores niegan. Argumentan que es una maniobra política. Estas son imágenes exclusivas grabadas por el equipo de nuestro compañero Pepe Naranjo en Senegal. Y además la entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a la famosa Oprah Winfrey ha provocado una cascada de reacciones en todo el mundo, pero en especial en Reino Unido. Allí pudo verse íntegra anoche. Markle acusó a la Casa Real Británica de racista y de someterla a un grado de presión que la hizo desear el suicidio. Evidentemente los medios británicos hablan hoy de ataque devastador a la monarquía británica. Ya con el balance del Día Internacional por la Igualdad de Derechos de la Mujer, tuvo que adaptarse en pleno proceso de control de la pandemia, estrictas medidas sanitarias que además en algunas comunidades se tradujo en la prohibición directa de estas marchas del 8M, Miguel.
Sí, a pesar de las restricciones y las prohibiciones en algunas ciudades, miles de mujeres salieron ayer a la calle para reivindicar sus derechos. En esta ocasión, las concentraciones tuvieron que respetar las medidas sanitarias y no pudieron celebrarse las manifestaciones multitudinarias de otros años. Además de tener que llevar mascarillas, este año también tuvieron que respetar el distanciamiento social, mantener un aforo reducido en algunas concentraciones y en otras ciudades incluso manifestarse en los balcones con aplausos y caceroladas en las ventanas. Según la organización feminista, porque sigue siendo necesario más que nunca. Por ejemplo, en Europa, el 28% de las mujeres ha sufrido algún tipo de acoso. Este 8 de marzo ha sido un día de la mujer distinto. El color morado en las calles, pero esta vez en concentraciones reducidas por la pandemia para reivindicar la igualdad. En Barcelona, concentración estática con plazas reservadas. Las concentraciones llamaron la atención sobre la violencia machista, el desigual reparto de cuidados, la dificultad para conciliar o la precariedad de las trabajadoras. En Madrid, la delegación de gobierno prohibió cualquier manifestación o concentración, pero en otras ciudades se celebraron con menos participantes o reuniones estáticas. Cada comunidad autónoma limitó desigualmente el número de asistentes. Por ejemplo, en Cataluña el límite estaba fijado en 3.600 personas, pero la Guardia Urbana asegura que se superaron las 4.000 personas. En Castilla y León el límite era de 300 personas, en la Comunidad Valenciana de 200 y en Andalucía y en Canarias el límite estaba fijado en 250 personas. En Las Palmas de Gran Canaria, decenas de personas se unieron en una cadena humana que recorrió la avenida Marítima. En otras ciudades como Madrid, a pesar de la prohibición, las mujeres salieron a la calle en pequeños grupos reducidos o incluso sin salir de sus barrios. Un Día Internacional de la Mujer que se tuvo que readaptar en todo el mundo. Así, en el pico de la ola, han celebrado el 8 de marzo estas mujeres californianas, más de 20 años surfeando juntas y demostrando cómo se mantienen en muy buena forma. Ha sido maravilloso y mira a estas grandes mujeres. No están preocupadas por su cabello o por su maquillaje o cuánto peso han ganado o perdido. Son reales. Ha sido un día especial. Un 8 de marzo que se vive en zonas de conflicto como Birmania, donde colgaron faldas tradicionales de mujeres para reivindicar, pero también para frenar a los militares. Y es que allí caminar bajo ropa íntima de mujer es sinónimo de mala suerte. Donde también piden libertad, en México, ante las protestas se protegen los edificios y ellas lo que piden... Una seguridad mayor para que nosotros podamos ir caminando, para que podamos ir con nuestra vida como cualquier otra persona. Pues creo que tienen más miedo de las mujeres que de los narcotraficantes, de los ladrones. O sea, esto creo que crea más rabia en las chicas y en la gente que tiene la conciencia sobre las problemáticas de las mujeres. Y a ritmo de batucada... Lo celebran en Argentina y en Chile reivindican las mismas metas. Quiero de verdad que todas las mujeres seamos libres, que podamos expresarnos como somos, ¡eso! Que nadie nos juzgue y que nos amen como somos, siempre, siempre, siempre. Un 8M diferente en cada punto del planeta, pero que se celebra con las mismas ganas de conseguir una igualdad real. Vamos ya con la última hora de la pandemia. En Paraguay, en la capital, cuarto día de manifestaciones de ciudadanos que están pidiendo directamente la renuncia del gobierno por lo que consideran una nefasta gestión de la pandemia. Los ciudadanos autoconvocados se manifestaron por cuarto día consecutivo en los alrededores del Congreso Nacional. Los manifestantes llegaron de diversos puntos del interior del país y varias ciudades del departamento central. El pedido unánime es la renuncia de Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez. Los ciudadanos no están conformes con las medidas anunciadas del gobierno y esperan que los parlamentarios acompañen el pedido del pueblo y promuevan el juicio político para el primero y segundo del Ejecutivo. Los manifestantes anunciaron que seguirán con la medida todos los días hasta lograr la renuncia de los corruptos. Además, aseguraron que no permitirán que ningún político o dirigente se sume a la marcha y quiera aprovecharse del sentir de la gente. Y en Venezuela han tenido que decretar una cuarentena extrema tras el repunte de casos y la detección de la variante brasileña en el país. Sin embargo, en el día a día la realidad parece ser otra, con muchas personas en la calle y con comercios abiertos.
Aunque el gobierno asegura que no ha encontrado nuevos casos de la variante brasileña, además de las 10 que ya anunció, en esta semana radical de cuarentena el régimen suspendió las rutas interurbanas de transporte público, restringió el uso del metro de Caracas solo para 5 sectores prioritarios y agudizó la presencia de controles viales. Mayor colaboración. Vamos a apretar la mano en la cuarentena radical. Algunos negocios cerrados, transporte público a medias y vías con puntos de control. Así amaneció Caracas. Sin embargo, muchas personas siguieron en sus actividades de rutina y no todos los sectores cumplieron con la radicalización. Por lo poco que he salido ahorita está full, o sea, hay mucha gente. Pese a las restricciones del gobierno de realizar protestas y actividades públicas con más de 5 personas, diferentes movimientos feministas y políticos se concentraron por el Día Internacional de la Mujer y criticaron las medidas. Consideran que buscan callar a los venezolanos. Ahorita nos quieren encerrar, nos quieren callar. No le tenemos miedo a la cuarentena radical, no le tenemos miedo a la flexibilización, porque igualito tenemos que salir a trabajar. El régimen de Nicolás Maduro indicó que esta semana comenzará la inmunización con las dosis chinas que llegaron al país. Sin embargo, aún no ha sido presentado un plan nacional de vacunación. Y el proceso de vacunación sigue acelerándose en República Dominicana. Ya se ha superado las 400.000 personas vacunadas en los primeros 20 días. Y ahora, para estimularlo aún más, el gobierno anuncia que todos los que acompañen a los mayores a recibir la vacuna serán a su vez vacunados. Tomados de la mano de su hijo Leonida Enríquez, de 94 años, y su esposa Eddie Pimentel, acudieron este lunes a un centro de vacunación donde los tres recibieron la vacuna. Que vengan a vacunarse porque eso es una cosa bien buena. La decisión de inocular a los acompañantes de los adultos mayores de 80 años y a las personas de 68 no altera el cronograma del plan de vacunación, ya que en el país hay vacunas suficientes para continuar la jornada, según el ministro de Salud. Excelente, porque así uno sale de su oficina y no tiene que perder tiempo en otro día más. Para que se entusiasme el acompañante, pues le estamos dando ese beneficio, pero nosotros necesitamos que el envejeciente vaya a los centros de vacunación. Me siento muy bien porque yo tenía deseo de vacunarme. Espero la otra, que venga la otra dosis. El doctor Daniel Rivera reiteró que tiene garantizada la segunda dosis para los que ya fueron vacunados. Y ella es María Eudocia Araya, tiene 104 años y es la primera persona vacunada en Perú. Arranca allí ahora la campaña de vacunación a la tercera edad. Tras los sanitarios, el país está vacunando a este sector de la población, pero también a militares y a miembros del cuerpo de la policía. Son 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer que ya están en el país y se esperan otras 330.000 unidades hasta abril. En Vietnam también han comenzado la campaña de vacunación, lo han hecho con personal sanitario y con la de AstraZeneca. Tras ellos les van a seguir policías, militares, diplomáticos, maestros y mayores de 65 años. Por cierto que Vietnam está reconocido por su buena gestión de la pandemia, solo 2.500 positivos y 35 fallecidos en todo un año. Y eso debido al cierre de fronteras y a la eficacia del equipo de rastreadores. Y ha pasado ya un año desde que la OMS designara toda esta situación como pandemia. Se ha avanzado mucho, ya lo vamos viendo con la vacunación, pero desde luego no se puede atisbar un final a la situación que está ligado, ya decimos directamente, a las campañas de vacunas. Vamos a hablar un día más con Santiago Mascoma, que es miembro precisamente de la Organización Mundial de la Salud. Señor Mascoma, gracias por atendernos un día más. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Sobre todo porque la OMS pide prudencia por lo que pueda pasar en las próximas semanas. Se va vacunando, pero hay también índices preocupantes, ¿verdad? Sí, por un lado estamos satisfechos porque estamos viendo que la efectividad de las vacunas en parar la enfermedad, y digo enfermedad, no ni infección ni contagios, que quede claro, ¿no? Pero sí que estamos intrigados porque desconocemos aún cuánto va a durar la protección que confieren estas vacunas. No sabemos hasta qué punto la protección va a ser igual o no con las diferentes variantes que están apareciendo. Después, aquí la gran pregunta es si vamos a tener que ir a revacunar a la gente ya vacunada y con qué periodicidad, ¿no? En la gripe lo hacemos cada año, pero el coronavirus no tiene una periodicidad anual como tiene la gripe, ¿no? Y después la gran pregunta a la que tú ya te referías de hasta qué punto las farmacéuticas tienen la capacidad de producir
la cantidad enorme de vacunas que necesita el mundo, ¿no? Claro, porque en esta vuelta al mundo que proponemos cada día en Atlántico Noticias vemos cómo hay países que acaban de empezar. En África queda mucho por caminar. No es que se esté a punto de salir de la pandemia, ni muchísimo menos. Bueno, África es el gran enigma, ¿no? En esta enfermedad. En muchos de los países africanos no hay ni siquiera un sistema nacional de salud en marcha que nos pueda indicar cuál es la situación de contagios que se están dando en muchos de esos países, ¿no? Pero que evidentemente la pandemia se está extendiendo en África, pues es evidente, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una gran función para la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente nos va a tocar a nosotros coordinar y hacer un esfuerzo enorme para ayudar al continente africano. Y por parte de la Organización Mundial de la Salud se pide prudencia ante esta tendencia de empezar a relajar determinadas medidas de restricción, porque es verdad que hay que combinar pues la salud y la economía, ese eterno dilema. Ahora, con la Semana Santa aquí a la vuelta de la esquina, ¿qué se debería hacer a su juicio, señor Mascoma? ¿Relajar, permitir viajar o lo que se está planteando que es cerrar perimetralmente, por ejemplo, España? Bueno, nosotros, o sea, como científicos, que somos lo primero que hacemos es aprender de nuestras experiencias previas, ¿no? Y aquí recordemos los errores que se cometieron en la desescalada de la primera ola. O sea, enganchamos la segunda ola sin haber terminado la primera, ¿no? Y luego el error de nuevo que se cometió al relajarnos poco antes de empezar las Navidades, ¿no? O sea, yo creo que aquí es mucho más importante desde el punto de vista turístico, económico, pensar en el verano, que es mucho más largo y mucho más productivo que no en Semana Santa, ¿no? Aparte de todo, o sea, desgraciadamente varias de las variantes nuevas que tienen mucha más capacidad de transmisión y también de patogenicidad y mortalidad nos han entrado desgraciadamente en España. Entonces el riesgo aquí es que nos relajemos y estas variantes pues aprovechen la oportunidad para diseminarse de manera rápida, y eso sería un gran problema. Hay otra cuestión que llama la atención estos días, tiene que ver con ese pasaporte sanitario, como se quiera denominar, que está a punto se va diseñando ya en Europa. Desde la OMS también han señalado que esto pues no les convence del todo, porque podría ser algo que creara incluso mayores desigualdades a nivel global. Sí, bueno, esto del pasaporte, bueno, es una idea más, ¿no? Pero para mí lo importante es, si esto se lanza, ¿cuándo aplicarlo? O sea, tendría que haber, o sea, lanzarse esto en un momento en que la administración de vacunas haya ya avanzado suficientemente. Porque si no, o sea, ¿qué vamos a tener que hacernos? Una PCR a diario, te dan un pasaporte de estos así, en donde dicen que hace 2 días que has tenido una PCR negativa, pero entre medio te has podido volver a infectar, ¿no? O sea, yo creo, o sea, es una idea, o sea, positiva, que puede abre una perspectiva halagüeña cara al futuro, pero aún, para mí, en mi opinión, o sea, con el ralentí con el que se están administrando las vacunas, aún es un poco precoz. Claro. Bueno, pues estaremos atentos a cómo evoluciona todo esto. Esperemos que la próxima vez que hablemos con Santiago Mascoma, pues la perspectiva sea algo mejor ya de cara al verano. Gracias por atendernos un día más. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en Italia. Fíjense que ese país se registra 100.000 muertes. Se han cumplido ya esa cifra tan terrible. Siguen avanzando con la campaña de vacunación y han autorizado la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años. Y ahora además tienen otra arma contra el coronavirus, un tren medicalizado que va a recorrer el país a modo de unidad de cuidados intensivos móvil. Italia cuenta desde este 8 de marzo con un nuevo aliado en la batalla contra el coronavirus, un tren totalmente medicalizado que recorrerá el país como una unidad de cuidados intensivos sobre raíles para aligerar la presión de los hospitales. El convoy ya espera en la estación de Roma Termini a que algún hospital italiano requiera el servicio de este tren, cuyo interior no solo incluye camillas, sino que ha sido configurado para que haga las veces de hospital sobre raíles, impulsado con la colaboración de Protección Civil, Cruz Roja y la Agencia de Emergencias de Lombardía. Ha sido pensado para trasladar pacientes entre ciudades o también a Europa, y aunque en esta primera fase será utilizado sobre todo por enfermos de COVID, la idea es que quede a disposición para futuros desastres.
El tren consta de 8 vagones y 21 plazas de cuidados intensivos repartidas en 3 de ellos, que poco o nada tienen que ver con su aspecto convencional solo por su dimensión. Cada uno de los vagones cuenta con un médico y 4 enfermeros, como la doctora Carnelli y la enfermera Laura Donadelo, que hoy lo preparaban todo a la espera de emprender su primer viaje. Además del tren sanitario, la bulliciosa estación de Termini ha abierto un pabellón de casi 2.000 metros cuadrados para vacunar, convirtiéndose en el primer polo ferroviario del país en albergar un centro para esta finalidad en su plaza principal. Hasta el próximo 28 de marzo el gobierno alemán prorroga el confinamiento en el país, aunque ya desde esta semana ha habido alguna apertura en comercios no esenciales. A pesar de esto, se ha registrado un leve repunte de casos, con más de 4.200 en las últimas 24 horas. Alemania da un tímido primer paso hacia la desescalada. Tras casi 3 meses de cierre por la pandemia y a partir de este lunes se permite la reapertura de algunos comercios no esenciales, además de reuniones privadas de hasta 5 personas en domicilios. Tras una fase en la que los contagios tendieron a la baja, la tendencia parece haberse revertido. Ahora se observa una ligera tendencia al alza que ha sido atribuida a la presencia de nuevas variantes del virus. Y es que la incidencia semanal del coronavirus en Alemania subió en las últimas 24 horas de 66,1 a 68 contagios por cada 100.000 habitantes. En total se registraron 5.011 nuevos contagios y 34 desenlaces mortales, la cifra más baja en lo que va de año en cuanto a fallecimientos. Y en cuanto a España, la incidencia ha continuado bajando, se sitúa en 142 casos por cada 100.000 habitantes. El ritmo de bajada es, sin embargo, cada vez menor y desde Sanidad esperan incluso a partir de ahora pequeñas oscilaciones en la curva de contagios y por eso vuelven a pedir responsabilidad. Sigue habiendo riesgo, lo recordaban, y especialmente dicen cerca de esta Semana Santa. Aún se continúa discutiendo qué medidas aplicar y confían llegar mañana a ese acuerdo de mínimos que se dirá en el Consejo Interterritorial de Salud. Fernando Simón también ha destacado que el esfuerzo que ha hecho Canarias para mantener el control de la pandemia es evidente. Canarias se ha mantenido siempre entre los niveles más bajos de toda España y es cierto que aunque subió cuando subimos todos durante este mes de enero hasta alrededor de 190, llegó a casi 200, sí que es cierto que se ha mantenido siempre alrededor de 100. Lo que pasa es que no ha sido en todo el territorio homogéneo. Bueno, estos días que está a punto de cumplirse el año de que se decretara ese confinamiento general, hacemos balance de lo que ha supuesto esta compleja crisis sanitaria en todos los ámbitos. El Consejo General de Enfermería ha elaborado una revista que ha recopilado los momentos claves del año y además un programa en el que muchas enfermeras han contado cómo vivieron la llegada de estos contagios. Vamos a hablar hoy con Óscar Rey Luque, que es doctor en enfermería, profesor y además tesorero de ese Consejo General de Enfermería. Señor Rey Luque, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? O buenas tardes ya. Buenas tardes. Efectivamente, vamos a hablar de este año tan complicado para todo el colectivo, para todo el personal que se encontró con algo para lo que no estaba preparado para empezar, ni siquiera pues con los trajes, ni con las medidas, ni con los EPIs, ni con nada, ¿no? En un primer momento. Sí, efectivamente, esto fue una cosa nueva para la sociedad, pero más para nosotros que en aquel momento, bueno, sabíamos que en China estaba pasando algo, pero Canarias fue una de las primeras regiones de España, incluso de Europa, que tuvimos los primeros casos. Entonces, estábamos acostumbrados a trabajar con unos equipos y nos hacía falta el triple de número de equipos para lo que habitualmente estábamos habituados. La compra centralizada, todo esto al final acabó retrasando pues que pudiéramos tener los EPIs disponibles para cuidar como estábamos acostumbrados a cuidar a los pacientes. Esto cambió la forma de cuidar a los pacientes, claro está. Esto es importante, esos cuidados por los que eran tan reconocidos, las enfermeras de España eran reclamadas pues desde todos los lugares del mundo, tuvo que cambiar radicalmente esa cercanía, esa humanización a la que habían llegado, pues se corta de raíz y especialmente con los pacientes de COVID que en medio del desconcierto veían como no podían ni siquiera, y sigue así, no pueden hablar con su familia, no pueden comunicarse, eso ha sido terrible para los enfermos y para los profesionales. Efectivamente, era terrible, una situación terrible que vivían tanto los pacientes como hemos vivido nosotros. Teníamos que ahorrar EPIs y si antes estábamos acostumbrados a entrar 10 veces en una habitación, ahora entrábamos pues lo mínimo imprescindible porque
teníamos pocos EPI y además teníamos que exponernos pues el menor tiempo posible. Intentamos suplir toda esta carencia de cuidados pues haciendo uso de nuestros propios móviles para llamar a los familiares, videoconferencias y tal, que intentamos que normalizar pues el cuidado y que fuera casi igual de lo que estábamos acostumbrados. La situación que contamos aquí diariamente de lo que se vive, por ejemplo, en la península ha sido muy dura. ¿Cómo fue en Canarias? ¿Algo más leve o también hubo momentos muy complicados, imaginamos, ¿no? Bueno, en Canarias, pues, efectivamente, los números dicen que no hemos tenido tantos casos, pero bueno, las vivencias son iguales, es decir, nos encontrábamos ante pacientes que había muchos cambios de protocolo, muchos cambios de cómo abordar a esos pacientes, muchos cambios en las pruebas diagnósticas, que la sociedad también lo vivía, es decir, ahora llevamos mascarilla higiénica, luego no la llevamos, luego llevo FFP2, luego tenemos que estar encerrados, luego podemos salir, es decir, que hay un ruido político, mediático, que nos ha afectado a todos por igual, no porque hayamos tenido menos casos en Canarias. Pero efectivamente Canarias estaba preparada, Canarias adaptó sus hospitales por si pasaba algo más. Y igual que ha habido una ola que no se corrigió y pasamos a la segunda y pasamos a la tercera y vamos a ver una cuarta, probablemente si no adoptamos las medidas, pues estamos preparados. Bueno, sí, hay que decirlo que estamos preparados, pero hasta cierto punto. Es decir, el estrés test al que se nos ha sometido como servicio sanitario, pues a veces en la península se ha desbordado. Aquí porque nos hemos portado bien relativamente. Ahora, además, son responsables del proceso que puede ser el final de este túnel en el que estamos todo el planeta embarcado, que puede ser pues de lo que nos traigan las vacunas. Y precisamente recae en todo el colectivo de enfermería la administración de las vacunas en España, ¿no? Efectivamente, la enfermería está liderando la vacunación en todos los ámbitos. Ahora, con las pocas vacunas que tenemos, en casi Canarias, que alcanzamos pues el mayor porcentaje de toda España de vacunas administradas. Los compañeros de atención primaria están yendo casa a casa a vacunar a los pacientes dependientes, a los mayores de 85 y 95 años, y bueno, ya se está empezando a vacunar porque disponemos de vacunas, pero esperamos que haya un salto cuantitativo, que empezamos en breve, según nos dicen las autoridades sanitarias, y ahí estaremos nosotros, como hemos estado hasta ahora. Vamos, que no vamos a tener ningún problema en que esto lo paremos entre todos. Pero eso sí, tenemos que seguir hasta que estemos todos vacunados, seguir tomando las medidas de precaución, de distanciamiento social, de no reuniones, de ventilar, de todas las cosas que se vienen repitiendo. Efectivamente, pues eso, que no se olvide también del Consejo de Enfermería, que no se relajen en cuanto a las medidas que hay que seguir manteniendo pese a que el proceso de vacunación ya está en marcha. Óscar Rey Luque, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, vamos ya de las noticias de este día. El Parlamento Europeo, como se esperaba, ha retirado la inmunidad a Carles Puigdemont con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. Y Siar, de hecho, el líder independentista ya ha hablado. Sí, Marta, ha asegurado que él pierde su inmunidad, pero que la Eurocámara lo que pierde es parte de su democracia, y además la ha relacionado con una estrategia de persecución política, afirman, promovida por el gobierno español. Aún así, dice que presentará un recurso para revocar esta decisión. Cabe explicar, no pierde su escaño como eurodiputado y tampoco será extraditado de forma inmediata. Lo que sucede es que se reactivan unos recursos judiciales para que comparezca de nuevo ante la justicia belga. Lo que hoy también se sabía es que un juez ha revocado el tercer grado a Oriol Junqueras, a los Jordis y también a los exconsellers, por lo que pierden esa semilibertad que les permitía salir de prisión para ir a trabajar, por ejemplo. Es un día triste para el Parlamento Europeo. Hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento Europeo ha perdido más. Como consecuencia, se ha perdido parte de la democracia europea. Estamos hablando de una clara persecución política. Y un juez del Tribunal Supremo de Brasilia ha decidido que el tribunal que juzgó al expresidente Lula da Silva no era competente, y esta decisión supone que se anulan los 4 procesos por los que fue condenado, incluido el de corrupción, y esto permite que da Silva pueda presentarse a las elecciones presidenciales próximas. Beatriz Correa, desde Sao Paulo, nos da los detalles.
En una decisión inesperada, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló todos los procesos en los que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado por corrupción en la operación Lava Jato en Curitiba. Edson Fachin decidió que este tribunal, que en el pasado tuvo a Sérgio Moro como titular, no era competente para juzgar al expresidente en 4 casos. Libre de las condenas, al menos por ahora, Lula podrá salir como candidato para las elecciones presidenciales de 2022. En 2018, el veterano del Partido de los Trabajadores estaba preso y se quedó inelegible en razón de las condenas por corrupción y lavado de dinero, que ahora han sido anuladas. La Fiscalía General anunció que apelará de la decisión. Desde São Paulo, Beatriz Correa para Televisión Canaria. Bueno, y como una nueva medida para acelerar el proceso de regularización de inmigrantes que van llegando a la frontera en Texas, el presidente Joe Biden en Estados Unidos plantea convertir esos polémicos centros de detención de migrantes en centros de procesamiento. Hay activistas en esa zona que no están convencidos de que la medida vaya a tener éxito. En Texas, el gobierno de Estados Unidos opera 3 grandes centros de detención familiar, los cuales el Departamento de Seguridad Nacional, sin anunciar fecha, planea convertir en centros de procesamiento. Estos servirían para realizar verificaciones de antecedentes penales y exámenes de salud, incluyendo del COVID-19, antes de que los padres e hijos migrantes sean liberados dentro de 72 horas con una orden de comparecer ante un tribunal. La Casa Blanca reiteró una política más humana para el trato de estos migrantes, especialmente los niños. Además, confirmó que el gobierno actualmente está pensando en otros lugares del país para atender a los menores no acompañados. Tenemos que buscar instalaciones y lugares donde podamos tener estos menores no acompañados de manera segura y humana dentro del país. Border Network for Human Rights es una organización pro-inmigrante en Texas que trabaja a lo largo de esta frontera desde hace 22 años. Respecto a estos planes, su director considera que es una política de difícil cumplimiento por la falta de una infraestructura integral, además del retroceso en el sistema de asilo causado por la administración anterior. La administración tendría que poner mucho más recursos, mucho más personal civil bien entrenado, mucho más jueces de asilo que no se tienen para procesarlo rápidamente. También están presionando para que estos centros no sean operados por privados. Y claro, el gobierno paga de nuestros impuestos a ese tipo de compañías privadas que no están reguladas muchas veces, que tienen estándares muy bajos, que no son transparentes para estar cuidando niños migrantes. Ahí ven, es la hermana de George Floyd, ese hombre que murió bajo custodia policial en Minneapolis. Su imagen dio la vuelta al mundo, impulsó el movimiento Black Lives Matter a nivel mundial. Ha pedido justicia y fue en el día en el que iba a comenzar la primera sesión del juicio. Bridget Floyd ha mostrado su preocupación porque se haga justicia y las posibles repercusiones de no obtenerla. El inicio de la selección del jurado en el juicio se tendría que haber celebrado ayer, pero se retrasó hasta hoy tras la impugnación por parte de la jueza de una orden en el último minuto. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Dakar, en Senegal. Van a ver ahora cómo la multitud celebró justo el momento en el que supo que el líder opositor Ousmane Sonko fue liberado tras pasar varios días en prisión. Sus seguidores festejaron de este modo su salida de la cárcel en la que llevaba varios días por presuntamente haber cometido una violación, y esto provocó varias jornadas de disturbios, enfrentamientos en la calle entre policía y partidarios de Sonko. Ahí lo ven, cuando salía se dirigió a sus seguidores a la salida de la cárcel. Son imágenes exclusivas captadas por el cámara Abdoulaye Ba, de nuestro compañero Pepe Naranjo. Desde el inicio de las protestas, el gobierno confirma 4 fallecidos, pero los medios locales elevan la cifra hasta 10 muertos. Y en Guinea Ecuatorial sigue aumentando el número de víctimas mortales tras las terribles explosiones en una base militar en Bata. Son 98 muertos y más de 600 heridos. Los equipos de rescate siguen peinando la zona para tratar de localizar posibles supervivientes bajo los edificios derrumbados tras las explosiones. El gobierno de Obiang atribuye estas explosiones a una mala manipulación de la dinamita.
Ahí ven esa imagen de rodillas frente a los agentes de la policía. Pide esta monja en Birmania que cese la violencia contra niños y residentes en una de las manifestaciones que siguen sucediéndose por todo el país después de que se haya producido en el país un golpe de Estado. Esto ha ocurrido al norte de la capital. Desde hace más de un mes, miles de personas salen a la calle a diario para exigir la liberación de la líder electa, Suu Kyi, de la Liga Nacional para la Democracia. Según datos de un grupo de defensa, las fuerzas de seguridad han matado más de 60 personas y detenido a más de 1.800. Vamos con otras cuestiones. La entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle han concedido a Oprah Winfrey en la CBS ha provocado muchísimas reacciones en todo el planeta. Evidentemente, las más numerosas en Reino Unido. Hoy los medios británicos dicen que el contenido de la entrevista es un ataque devastador contra la monarquía. Nos lo cuenta desde Londres Daniel Postigo. Aquí nadie en el Palacio de Buckingham se imaginaba que Harry y Meghan fueran a ir tan lejos en la entrevista que hicieron con Oprah Winfrey. La pareja acusó a la Casa Real de racismo. Se refirieron a una reunión que mantuvieron con un miembro de la familia que les expresó su preocupación por el color de piel que iba a tener su hijo cuando Meghan estaba embarazada de 5 meses. También les dijo que no le darían ningún título nobiliario y que no les darían protección policial. Meghan también se refirió a su cuñada Kate Middleton, dijo que fue ella la que la hizo llorar el día de su boda y no al revés, como se filtró desde Palacio. También Meghan dijo que se sintió tan sola y tan aislada que incluso llegó a pensar en suicidarse. Por su parte, el príncipe Enrique dijo que se sentía completamente decepcionado con su padre y con su hermano por la falta de apoyo. Esas acusaciones dejan en un muy mal lugar a la Casa Real. Ahora mismo su reputación está por los suelos. De momento no ha habido ningún comunicado oficial desde Buckingham, pero se espera que se haga en los próximos días, dada la gravedad de las acusaciones. Desde Londres, Daniel Postigo para Televisión Canaria. Bueno, van a ver cómo la economía venezolana sigue en pleno proceso de desplome. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que se emiten 3 nuevos billetes, entre ellos uno de 1 millón de bolívares. Por primera vez en Venezuela hay denominaciones tan altas para tratar de abordar esa hiperinflación que hay en el país. Aún así, este billete de 1 millón de bolívares está valorado en medio dólar, 50 céntimos de euro. Durante una vuelta en supermercado, por ejemplo, podemos comprobar pues esos precios que provoca la inflación. Una docena de huevos cuestan 2.800.000 bolívares, que es 1,35 euros, o un kilo de arroz, 2 millones de bolívares, apenas 98 céntimos. La leche, casi 3 millones de bolívares, apenas 1,45 euros. Las nuevas piezas de 200.000. Y esto es Ecuador y la situación en la que se encuentran varias provincias cercanas al volcán Sangay. Este fin de semana ya expulsaba cenizas que se han desplazado varios kilómetros, por lo menos 42.000 hectáreas de cultivo completamente cubiertas, destruidas en definitiva. Y esto afecta a la alimentación del ganado. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en la carretera por la acumulación de cenizas y los vecinos tienen que barrer como pueden las entradas de sus casas para evitar que el polvo llegue al interior de las viviendas. Vamos a hablar de cultura que poco a poco supera el cierre que ha sido sometida por la pandemia. Vamos a ver cómo lo hacen en uno de los teatros más emblemáticos de Argentina. En Buenos Aires reabre el Teatro Colón. Un momento histórico, por fin llegó y bueno, un homenaje a Astor Piazzolla en este tiempo de los 100 años. Barco 17 firme, fila 17 siempre. Es una experiencia única, por algo hay gente que se tomaba antes un avión, nada más que para disfrutar la experiencia del Colón. Tengo muchísima felicidad por poder estar acá escuchando música en vivo en el Teatro Colón, la reapertura. Llegó el momento de abrir el telón, de prender las luces y de generar esa magia que produce el encuentro entre los artistas y el público. Bueno, está siendo estos últimos días de mucha emoción, de alguna lágrima, algún aplauso, gritos de alegría, digamos, cada uno lo fue expresando como podía, pero todos los vamos expresando con una enorme felicidad. Así cada día contamos más noticias de apertura de teatros, por ejemplo, alrededor del mundo. Vamos a irnos con música y lo hacemos con una banda de Tenerife, pop electrónico con acento francés.
Nos vamos con este tema titulado Mabel C'est toi, de Mopogo. Nos despedimos con esta música. Recuerden que nada arranca el Telenoticias 1 con Isabel Baeza y Paco Luz Quintana. Hasta mañana.